Bueno, continuamos con la historia de Abraham. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 13, el capítulo 13, y cómo Abraham, que ha venido de Egipto, ha aprendido la lección de que lo material no es lo más importante. Cuando él baja a Egipto es un personaje que no tiene ningún problema en mentir, que piensa que además presentando a su mujer como si fuera su hermana, los egipcios le van a favorecer. Es un personaje no muy escrupuloso moralmente cuando viaja a Egipto. Cuando sube de Egipto, Abraham, por lo menos hay algunas lecciones que ha aprendido. Y una de ellas es que hay cosas mucho más importantes que lo material. Cuando en un momento determinado se produce rencillas, se producen choques, se producen controversias entre sus pastores y los pastores de Lot, él no apela a que yo soy tu tío y tú eres mi sobrino, yo soy mayor, tú eres menor, tu padre era mi hermano, luego yo estoy en una altura superior, luego yo escojo dónde voy, sino que sabe que hay cosas mucho más importantes y le dice a Lot, escoge a dónde vas tú. Si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero hay cosas mucho más importantes. Lot, como vamos a tener ocasión de ver en el futuro, escoge muy mal. Aparentemente ha escogido muy bien. Mira lo que son las tierras, ve la que son más fértiles, que no solamente son tierras para ganados, sino tierras para la agricultura, como dice aquí, recordaba el huerto de Edén, y lo que parece que es una magnífica elección económica se revela como una pésima elección espiritual, como veremos en semanas sucesivas, pero Abraham sí ha aprendido. Y entonces se produce un fenómeno, y me voy a detener en detalles que es posible que se les haya escapado en una lectura previa, pero que son importantes. Se produce el fenómeno de que Dios efectivamente confirma la decisión que ha tomado Abraham. Abraham ha avanzado un paso más dentro de su vida como creyente. Abraham ya no es igual que ese Abraham que bajó a Egipto y que fundamentalmente lo que le preocupaba era lo material, y Dios ya no solo le enseña a Abraham la tierra, sino que le promete la tierra. Es un personaje con el que se puede avanzar un paso más allá, porque él ha avanzado también espiritualmente un paso más allá. No es el Abraham que utiliza a la mujer, a ver qué le sacamos a los egipcios, es el Abraham que dice, no, Lot, tú escoges en términos económicos. Hay cosas mucho más importantes que el dinero, que las posesiones, que lo económico en la vida. Y entonces, en el último versículo del capítulo 13 dice que Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y generalmente la gente se pone a leer la Biblia, determinados nombres, determinados lugares no les da importancia, vas pasando por ellos, esto no tiene mayor relevancia, y sin embargo, esto sí es muy relevante. Hebrón es una ciudad de enorme importancia para Abraham. Abraham se va a quedar durante décadas en Hebrón, se va a quedar más de un cuarto de siglo. En Hebrón va a nacer finalmente el hijo de la promesa, Isaac. Y además en Hebrón es donde él va a crear en un momento determinado una serie de alianzas con personajes que aparecen en el capítulo de hoy. Es más, cuando Abraham en un momento determinado deje Hebrón, y lo hará después de que nazca Isaac, al final tanto Isaac, su hijo, como Jacob, su nieto, van a regresar a Hebrón, donde por cierto están enterrados todavía hasta el día de hoy en la cueva de Macpela, ocasionando líos entre árabes e israelíes precisamente por la posesión de la cueva, quién visita la cueva y en qué condiciones visita la cueva, pero no nos desviemos. Esto es muy importante. Cuando Abraham para en Hebrón, lo que está dejando de manifiesto el relato es que cuando paramos en un sitio no es casual. Ninguno de ustedes está viviendo ahora mismo en Alexandria o en Fairfax o en cualquier otro sitio de por aquí cerca por casualidad. Nadie vive donde vive por casualidad. Hay un propósito de Dios detrás de eso. A veces nos percatamos de cuál es el propósito, a veces no. Pero desde luego en el caso de Abraham, y lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de su vida y de la vida de su hijo y de su nieto, es evidente. Llegó a Hebrón. Y en Hebrón se queda un cuarto de siglo. En Hebrón va a esperar y se va a cumplir la promesa de tener el hijo de la promesa.
Y en Hebrón, además, Abraham no es un personaje que vive aislado, que vive encerrado dentro de sí mismo, que no tiene relaciones con otros, va de su casa a la iglesia y de la iglesia a casa. No, es un personaje que efectivamente va a establecer relaciones con otras personas, también en Hebrón, que van a servir de bendición. Esto es muy importante, por eso empezamos la exposición de hoy con ese último versículo del capítulo 13 que vimos la semana pasada, que es un versículo importante. Y después de decir esto, es cuando el autor de Génesis, cuando Moisés nos cuenta un episodio que uno dice exactamente cómo encaja aquí, pero que es uno de esos episodios que muestra hasta qué punto la Biblia no es un conjunto de mitos, sino que la Biblia describe realidades históricas de manera muy puntual. Dice así en el capítulo 14, los primeros versículos. Se aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los zucitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataín, y a los oreos en el monte de Sair, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cadés, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín está lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esto tiene bastante más sustancia a la que parece, de manera que no piensen que es algo que uno salta, no tiene importancia, porque aquí hay cosas muy relevantes. Primero, y esta es una muestra de la autenticidad del Génesis. La lucha de coaliciones de ciudades, históricamente, es un fenómeno que se produce durante el periodo de la vida de Abraham. Es algo que no se da fundamentalmente ni antes ni después. Es decir, por regla general, uno se encuentra a un imperio, a un rey que ataca a otro imperio, otro rey, una ciudad, pero generalmente estamos hablando del enfrentamiento de uno a uno. Una de las cosas que caracteriza precisamente el periodo de la vida de Abraham es la formación de coaliciones de reyes que se enfrentan entre sí, y además con coaliciones que consiguen someter a otros. El primer rey que se menciona es Amrafel, rey de Sinar, es Hammurabi de Babilonia, lo conoceríamos nosotros, autor de uno de los primeros códigos legislativos de la historia, que yo he tenido ocasión de ver porque está en París y sigue siendo impresionante ver la columna de basalto donde Hammurabi está delante del dios Shamash, del dios del sol, y le está mostrando la legislación. Y por eso el relato lo menciona en primer lugar cuando empieza a contar las cosas, porque los días importantes son los de Amrafel. Es verdad que todo el problema ha venido porque hay una serie de ciudades al sur que se rebelan contra el rey de Elam, contra Kedorlaomer, y entonces los otros aliados acuden a respaldarlo frente a aquella sublevación. Pero el autor del Génesis tiene muy claro que aquí el importante es Amrafel. Cuando se hable de los días de toda esta gente, el que aparece en primer lugar es Amrafel, es Hammurabi. Y recuerden, porque se lo comenté en su día, ¿por qué se mueve el padre de Abraham de Ur de los Caldeos? Por el avance de Amrafel, por el avance de Hammurabi. Eso es lo que hace que su padre salga de Ur de los Caldeos, y lo que no sabe su padre es que hay previamente una promesa de Dios a Abraham diciéndole que va a tener que salir de ahí.
Y lo que parece es un problema político, un problema de migración por cuestiones geoestratégicas, en realidad es algo que va ayudando a los propósitos de Dios. Abraham, años antes, ha tenido que salir de Ur de los Caldeos por el avance de Amrafel, el rey de Babilonia. Y ahora de pronto te encuentras con que Amrafel está también llegando aquí, lo cual es algo verdaderamente inquietante. Te has marchado de tu país porque había determinado régimen y parece ser que el régimen por el que te has ido de tu país está llamando a las puertas de tu país de adopción. Y la manera en que esto se describe es tremendamente interesante, porque estos reyes se reúnen para hacer la guerra a 5 reyes, entre los cuales están el rey de Sodoma y de Gomorra, porque, versículo 4, durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, un aliado de Amrafel, y de pronto decidieron en el año 13 que se sublevaban. Y ante una situación en la que se forma una coalición de reyes, 5 reyes, y deciden que no sirven más, o les dejas escapar, y entonces seguramente va a haber otros que van a decidir que también no quieren saber nada contigo. Es uno de los problemas de los imperios, que como se te vaya una parte del imperio, a lo mejor la dejarías marchar, porque no tiene mucha importancia, pero nada te garantiza que no haya otras partes que se quieran ir. Inmediatamente toda esta gente se moviliza para ir al sur y enfrentarse con los rebeldes, que en el 13º año se sublevaron, y como dice el versículo 5, en el 14º, un año después, Kedorlaomer había conseguido formar una coalición para acabar con esos reyes. ¿Cómo discurre la campaña? Y esto es bastante importante. Bueno, pues es muy sencillo. Esa gente viene desde el norte y va devastando todo a su paso. Va destruyendo todo. Y entonces, cuando llegan a la altura de Sodoma y Gomorra, y son una coalición de 5 reyes, deciden que tienen que enfrentarse con los que vienen del norte. No les van a dejar escapar, no van a permitir que se escapen de su dominio, y deciden plantearles batalla. ¿Y dónde les plantean batalla? Fíjense, porque de nuevo el texto es muy exacto. Dice, versículo 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. ¿Por qué plantear batalla ahí? Porque los reyes de Sodoma y Gomorra conocían el terreno. Ellos estaban en su terreno. ¿Y cómo podemos combatir mejor con un ejército que viene contra nosotros? Pues muy sencillo, planteamos la batalla en el lugar que nos sea favorable. Nosotros elegimos el terreno para la batalla. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En un valle que está lleno de pozos de asfalto. Nosotros sabemos dónde están los pozos de asfalto. Cuando viene el ejército invasor, vamos a aprovechar el terreno para ocasionarle una derrota. Sabemos dónde nos ubicamos, en medio de los pozos. Hay quien traduce en vez de asfalto betún, es lo mismo. Y cuando viene un ejército atacando, la manera en que nosotros nos hemos parapetado va a hacer que ellos caigan en los pozos de asfalto, que tengan una derrota y que tengan que marcharse mientras que nosotros hemos salvado nuestras ciudades. Teóricamente la idea es buena, tendría que haber funcionado. Pero ¿por qué no funciona y lo que sucede es todo lo contrario? Como dice aquí, versículo 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Cómo es posible que la gente que efectivamente conocía el terreno, que había planteado tácticamente la batalla de una manera correcta, la perdiera? Porque eran pueblos degenerados. Sodoma y Gomorra podían plantear tácticamente bien la batalla, en un lugar que conocemos donde hay pozos donde va a caer el enemigo. Pero la gente de Sodoma y Gomorra eran naciones moralmente degeneradas, y los imperios degenerados pierden guerras, aunque sea el país con el mayor ejército del mundo y combata contra gente que está en Afganistán. Recuerden esto porque es muy importante.
Las batallas, las guerras, no las ganan siempre los más poderosos, los mejor armados o los más numerosos. En muchas ocasiones lo pierden porque el problema moral de aquellos que son más poderosos acaba impidiendo la victoria. Y en este país habría gente que debería de reflexionar cómo pudieron perder una guerra en el sureste asiático frente a gente que iba vestida con pijamas, a pesar de que bombardearon el país durante años y mataron a millones de personas en bombardeos. O cómo se puede perder una guerra como la de Afganistán, o cómo es posible que la gente de Sodoma y Gomorra, conociendo como nadie el terreno, pudiendo aprovechar el terreno, no solo es que no ocasionaron una derrota a Amrafel y a sus aliados, sino que incluso en medio de la derrota fue su ejército el que se cayó en los pozos que ellos conocían. Es para reflexionarlo. Las batallas no solamente se ganan con las guerras, no se ganan solo con armamento, y no se ganan solo con número, y no se ganan solo con superioridad militar. Y de hecho, el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI ha demostrado en más de una ocasión que fuerzas que son inferiores desde todos los puntos de vista pueden humillar a grandes imperios, aunque luego la prensa procure no contarlo, porque reconocer que una banda de desarrapados nos ha dado una lección es algo muy humillante. Pero efectivamente la gente de Sodoma y Gomorra es derrotada. ¿Y qué pasa con el ejército invasor? Hombre, el ejército invasor lo hace magníficamente, se lleva todo lo que puede. Versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de... Versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Bueno, aquí se podría decir, pues en última instancia, Lot recibió lo que escogió. ¿Qué decidiste que querías, Lot? Vivir en Sodoma y Gomorra. ¿Sabías que era gente degenerada? Seguramente pensabas que con la prosperidad económica que había y con la feracidad de los campos, aquello era sólido. No era sólido. Llegó un ejército del norte, eran solo 4 reyes frente a 5, pero se llevaron todo. Aparentemente Sodoma, Gomorra y sus aliados se tenían que haber impuesto, conocían muy bien el terreno, pero no fue así. Y ahora, ¿Lot qué? Y uno se imagina posiblemente a Lot yendo al cautiverio con su familia, habiendo perdido todo lo que tenía, y diciendo, pues quizá la elección no fue tan buena, porque no veo a mi tío entre los prisioneros que vamos aquí. ¿Y qué sucede en ese momento en que uno ve que ha habido quien ha escogido bien y otro mal? Fíjense lo que dice el versículo 13, porque es muy interesante. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Calificar a Abraham como el hebreo no es algo secundario. No está diciendo Abraham el hebreo, como podría haber dicho Abraham el sueco o Abraham el boliviano. El hebreo es una condición social. Es la de un extranjero que ha venido. Haibrit, el hebreo significa el que viene del otro lado del río. Aquí se ha producido una catástrofe nacional. Es verdad que el rey de Sodoma y Gomorra han escapado, pero han arrasado lo que han querido, han robado lo que han querido, se han llevado multitud de prisioneros. ¿Y a quién podemos recurrir? A un extranjero. Finalmente, si queremos de alguna manera salvar la situación en la que estamos, pues uno de los que escapa dice, esto hay que decírselo a Abraham. A lo mejor él sabe lo que podemos hacer, porque desde luego nosotros lo que hemos sufrido es una derrota humillante. Y ese Abraham no es uno de los nuestros, no ha nacido aquí, no viene de ninguna estirpe de aquí, es alguien que viene del otro lado del río, es un hebreo, un Haibrit, y se lo encuentran, ¿dónde? En el encinar de Manré, el amorreo, que era donde él se había sentado, en Hebrón, y ese Manré era hermano de Escol y hermano de Aner, y eran aliados de Abraham. Ahora, fíjense en esto, Abraham es un extranjero. Abraham ha llegado. Abraham, incluso a la hora de escoger un terreno, se ha quedado con el terreno que no quería Lot. Lot, no sabemos cuánto se había enriquecido en Sodoma, pero en estos momentos no era nada más que un miserable cautivo atado a una cuerda y yendo hacia el norte, hacia Babilonia.
Y Abraham, sin embargo, tiene una serie de aliados. En el tiempo que lleva en Hebrón, la gente que hay allí, a pesar de que es un extranjero, ha captado que Abraham es una persona digna de confianza. Y cuando en un momento determinado se produce esta expedición y van a por él, inmediatamente no van a ver a Manré el amorreo, ni a Escol, ni a Ner, que era gente de la tierra. Van a ver a Jaibrit, al hebreo, al extranjero. Abraham ha pasado esto, no sabemos qué hacer. ¿Y qué hace Abraham? Pues fíjense, de nuevo volvemos a tener a la persona que está en el sitio donde tiene que estar porque Dios le ha llevado, rodeada por la gente que Dios ha hecho que lo rodee. No sabemos los años que pasaron entre que Abraham se estableció ahí y en un momento determinado se produjo el episodio este, quizá no pasó tanto tiempo, pero Abraham está donde tiene que estar con la gente que lo rodea y que tiene que estar rodeándolo. Nuestra vida también es así. Y tenemos que darnos cuenta de si somos conscientes de que estamos donde tenemos que estar, para el momento que tenemos que estar, con la gente con la que tenemos que estar. Porque lo que no podemos hacer es vivir como átomos ahí flotando en el cosmos. No importa que sea un extranjero. Dios coloca a las personas donde quiere que estén. Las pone en contacto con las personas que quieren que estén, para el momento que está en su voluntad. ¿Y qué hace en ese momento Abraham? Versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dan está bastante al norte, pero la estrategia de Abraham es, de nuevo, muy inteligente. No puede combatir de manera frontal con el ejército de Amrafel y sus aliados. No tendría nada que hacer contra ese ejército. Se ha conseguido vencer a una coalición de 5 reyes, incluidos los de Sodoma y Gomorra, una partida de 318 hombres, que por cierto son bastantes, no es tan pequeño como podría parecer, no puede funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va siguiendo al ejército de Amrafel. Tiene que ver exactamente cuál es la disposición del ejército. Versículo 14, y lo sigue hasta muy al norte. Es decir, posiblemente durante varias jornadas Abraham no toma ninguna medida contra el ejército de Amrafel. Hay que ver qué se puede hacer. Quizá puede ser un ataque, quizá puede ser intentar comprar a los cautivos y rescatarlos, hay que verlo. Y va siguiendo durante varias jornadas al ejército de Amrafel. ¿Y qué descubre? Y esto es muy interesante, que llevan a los cautivos en retaguardia, como suele ser habitual. El ejército de Amrafel está confiado, ha conseguido una victoria tremenda sobre Sodoma, Gomorra y sus otros 3 aliados. Y por lo tanto, el botín lo puede llevar tranquilamente en retaguardia, seguramente defendido por algún contingente de soldados, pero el ejército va sobre todo en vanguardia y en retaguardia va arrastrando el botín. Entre otras cosas, porque un contingente militar de infantería, no digamos ya de caballería, va mucho más deprisa que las ovejas, las cabras, las vacas y la gente que va a pie atada a una cuerda. Y Abraham los va siguiendo y contempla que efectivamente estos van en la retaguardia. Si los atacamos de noche, con el grueso del ejército delante, tenemos posibilidad de librarlos. De manera que los sigue hasta llegar a Dan durante varios días y de noche, en ese momento, cae con ellos todavía más arriba de Dan. Dan estaría en estos momentos en el norte de lo que es el Estado de Israel. Él los va a atacar al norte de Damasco, que ahora es la capital de Siria, todavía más arriba. Versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. De manera que en este sentido Abraham seguramente era un táctico intuitivo, pero un táctico de talento. Efectivamente, son vulnerables, son atacables, siempre que lo hagamos de noche, aprovechando la sorpresa y que están confiados. Posiblemente no tenían un servicio de centinelas especialmente fuerte por la noche después del palizón que les habían dado los de Sodoma y Gomorra y demás,
y por lo tanto nuestra posibilidad es la sorpresa, un ataque de noche y además en una retaguardia que está prácticamente desguarnecida. Y es lo que hace Abraham, y cuando lo hace, como dice aquí, recuperó todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. El golpe es tan rápido y de alguna manera tan eficaz que no provoca una reacción del ejército de Amrafel. Posiblemente el ejército de Amrafel estaba muy desplazado, muy seguro, y ese ataque sobre lo que es la retaguardia en última instancia es una pérdida material. En cualquiera de los casos es algo que no provoca ninguna reacción. Y entonces se produce ahora un episodio que a mí me divierte mucho lo que la gente encuentra en este episodio, porque no dice nada de ello, pero hay que detenerse en él. Dice desde el versículo 17: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Miren ustedes la cantidad de cosas que hemos visto en este dichoso capítulo 14 hasta ahora. De este capítulo 14, generalmente lo único que se suele mencionar es que aquí Abraham da el diezmo, de lo cual se deduce que si ustedes asisten a una iglesia cristiana, tienen que dar los diezmos también. Hay que ser necio para hacer esa exégesis del pasaje, por no decir cosas peores. Porque lo que aquí se está describiendo no es que Abraham resulta que daba los diezmos de lo que ganaba al primer sacerdote que se encontraba. Y entonces se encuentra Melquisedec y lógicamente le da los diezmos, de lo cual se deduce que efectivamente es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy en la iglesia a la que vamos. Esa exégesis, como dirían aquí en Estados Unidos, es lousy, es piojosa. Y por varias razones que voy a intentar explicarles. Primero, Abraham no es normativo. Si el hecho de que Abraham hubiera dado una vez los diezmos fuera normativo, evidentemente ya saben que si alguna vez pierden a su mujer, a su hijo, a su sobrino, lo primero que tienen que hacer es organizar una partida e ir a rescatarlos. Aunque seguramente eso no se lo enseñarán en ninguna iglesia. Y a la vuelta de unas semanas, si tienen ustedes problemas para que su mujer se quede embarazada, ya saben que se pueden acostar con la criada a ver si la criada les da un hijo. Por supuesto, esos disparates no se le ocurren a nadie, solo es la cuestión de los diezmos. Pero claro, es que en última instancia, si usted tiene un hijo con la criada, eso no va a revertir económicamente en el beneficio del que se lleva los diezmos. De manera que, por supuesto, la historia de Abraham no es normativa. Segundo, y esto es muy importante, el hecho de que Abraham le entregue diezmos a Melquisedec no tiene nada que ver con la religión. Aquí no hay una práctica religiosa, no hay una práctica espiritual, ni cosa parecida. Melquisedec es rey de Salem y por lo tanto, como rey de la zona, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todas las capturas militares. Y uno dirá, ¿usted eso de dónde lo saca? Pues de los documentos cananeos de la época que hablan de que los reyes que vivían en Canaán, como Melquisedec, recibían el 10% de las capturas militares. Pero es que esto lo sabían en Israel. Si me acompañan ustedes al primer libro de Samuel, en un pasaje que para mí es uno de los pasajes más luminosos del Antiguo Testamento, casi diría que de toda la Biblia, sobre todo para la gente que piensa que los políticos pueden solucionar algo. Samuel capítulo 8,
En Samuel capítulo 8 aparece un episodio tremendo, y es que de pronto los israelitas, viéndose derrotados una y otra vez por sus enemigos, en vez de reflexionar en que cuando son derrotados es porque Dios los está castigando por su infidelidad al pacto, llegan a la conclusión de que no tiene nada que ver con su culpa, ni tiene nada que ver con su infidelidad al pacto. Cuando tienen derrotas, lo que pasa es que no tienen una estructura política como el resto de las naciones. No, si hay un desastre en Israel, ¿cómo va a tener que ver con nosotros y con que somos infieles al pacto? Jamás. El texto de Jueces explica claramente que los desastres de Israel son por eso, pero eso de reconocer los males nacionales o los males personales es muy grave. No, si nos derrotan los pueblos de alrededor, no es porque seamos infieles. Si nos atacan y nos causan bajas los pueblos de alrededor, no es porque seamos infieles. Es que no tenemos un estado como los pueblos de alrededor. Samuel, danos un rey. Y el profeta Samuel, que se da cuenta de lo que hay aquí, dice, bueno, vosotros no tenéis idea de lo que estáis pidiendo. ¿Vosotros sabéis lo que significa el hecho de que os dé un rey? ¿Vosotros sabéis la que os espera si dejáis de ser el pueblo de Israel como hasta ahora y os convertís en una estructura política como los pueblos de alrededor? ¿Tenéis idea de la que se os viene encima? Es algo que a mí de vez en cuando se me ocurre pensar también cuando oigo a algunos creyentes hablando de lo maravilloso que sería para su país copiar determinadas estructuras políticas, y entonces me dan ganas, como a Samuel, de empezar a decirle, tú has pensado bien lo que estás diciendo, infeliz. Ahora, fíjense lo que dice Samuel, que conocía muy bien lo que esto era. Versículo 10, Samuel le dice, mira, hazles caso y dales un rey, que no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien están rechazando, pero Samuel todavía quiere darles una oportunidad de que hagan algo sensato, y dice, versículo 10, del capítulo 8 de 1 de Samuel. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. ¿Queréis tener una estructura como las naciones? Pues enteraos de lo que os va a pasar. Los mejores de vosotros acabarán sirviendo al rey. Habrá un gasto del Estado que ahora no tenéis, pero que vais a tener que cargar con él. Vuestros hijos tendrán que combatir en un ejército permanente. Y además el rey se va a llevar el diezmo de todo, que es la costumbre de las naciones que os rodean. Por cierto, era muy buena época, solo pagaban un 10% de impuestos. Comparado con la forma en que ahora cualquier estado del mundo roba a sus ciudadanos, evidentemente aquello, 11 siglos antes de Cristo podía parecer una atrocidad. Ahora firmaríamos en cualquier sitio para que el Estado solo se llevara la 10ª parte de lo que ganamos. Pero efectivamente la 10ª parte era lo que se llevaba el rey. Y él lo advierte. Y se va a llevar eso. Y esto es lo que va a suceder. Y no tenéis garantía de que ese rey va a hacer lo que vosotros queríais que hiciera. Y cuando pase eso, vais a clamar y a decir, ¿pero qué pasa? ¿Cómo podemos tener este rey? Y Dios no os va a escuchar, porque lo tenéis, porque vosotros habéis querido. Es tremendo. Pero todo esto viene a colación de que efectivamente se llevaban el 10%. Y Abraham le entrega ese 10% a Melquisedec. Pero Abraham, que ha aprendido la lección
y que podía haber regateado con el rey y haber dicho, bueno, vamos a ver, 10% corresponde legalmente al rey de las capturas en guerra, etcétera, etcétera, pero yo aquí he tenido una situación que, en fin, me merezco una parte, porque a fin de cuentas el que ha atacado a la retaguardia del ejército de Amrafel y sus aliados he sido yo, no has sido tú. Sin embargo, Abraham ha aprendido la lección. Este Abraham no es el que ha bajado a Egipto, poniendo a su mujer por pantalla a ver lo que puede sacar de los egipcios. Este es un Abraham que sabe que hay cosas muchísimo más importantes que lo material. Y es un Abraham que, como ha aprendido la lección, no solamente no se guarda nada, sino que se permite ser generoso. Al rey de Sodoma no le acepta nada. El rey de Sodoma es consciente de lo que hay. Y el rey de Sodoma está dispuesto, después de todo lo que ha sucedido, con que se quede con lo que hay, porque reconoce que es así. Le dice en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entre la gente que viene en tu comitiva, que tú has liberado de Amrafel, hay gente de Sodoma. Lo único que yo te pido es que me los devuelvas. Abraham hubiera podido pedir rescate por esa gente. Y el rey de Sodoma le dice, mira, vamos a llegar a un buen acuerdo, quédate con todo lo que has cogido, simplemente devuélveme las personas. Sean esclavos o libres, devuélvemelos. Te quedas con el resto y para mí está bien. Y lo que hace Abraham en este sentido es bastante claro. No, quédate con todo. Nadie va a decir que yo tengo algo porque se lo he sacado al rey de Sodoma. Y conociéndote además, mejor que no me relacionen contigo. A lo mejor en otra época habría gente que se hubiera hecho un selfie con el rey de Sodoma encantados, vamos, o hubieran aparecido en una foto con el rey de Sodoma locos de contento. Abraham sabe el tipo de personaje que es el rey de Sodoma y le dice, no, yo no me voy a llevar un céntimo tuyo, quédate con todo lo que es tuyo. Y en el caso de Melquisedec, que es un personaje que desde el principio sabe el mérito de Abraham y bendice a Abraham y reconoce en él a alguien que cree en el Dios Altísimo, el Elión, como lo llama Melquisedec, bueno, pues de entrada dio de comer y de beber a toda la tropa de Abraham. Él era consciente de lo que había. Y Abraham reconoce que como rey tiene que llevarse, y además lo hace no como obligación, sino como ofrenda, esos diezmos de las capturas. Abraham es un personaje que ha cambiado mucho, pero además es un personaje que efectivamente no ve la importancia de lo material. Versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. La expresión es muy importante, alzas la mano como gesto de juramento, como proclama. Todavía en los juicios, en este país al menos, cuando alguien va a testificar le dicen que alce la mano derecha y luego a continuación pone la mano sobre la Biblia o el libro sagrado en el que cree y entonces jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El gesto de alzar la mano es un gesto que viene desde hace milenios. Y la razón fundamental es que cuando alzas la mano se ve que no llevas un arma con la que puedes asestar un golpe a nadie. Alzar la mano como gesto de paz es algo que viene de milenios antes de Cristo. Claro, cuando una persona alza la mano, pues ya sabes que no lleva una pistola o que no lleva una espada o una lanza o algo por el estilo. Y Abraham alza la mano y le dice, yo he alzado la mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra. Porque el Elión, el Dios Altísimo, no solo es el Creador de los cielos y de la tierra, es Jehová, el Dios del pacto. Yo tengo un pacto, y por eso, aparte del Elión, el Dios Altísimo, lo llamo Jehová. ¿Y qué es lo que yo he dicho claramente? Versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. De manera que me puedo permitir ser generoso, y además la vida me dice que cuando uno es generoso, lo que tú das por un lado, Dios te lo devuelve por otro. Lo he visto en mi sobrino Lot, lo veo ahora mismo.
No me voy a quedar, como dirían en España, ni con la punta de un alfiler. En este caso, una correa de calzado o un hilo. Pero, y esto es importante, es muy fácil ser generoso con el dinero de los demás. De hecho, a mí me llama la atención lo generosos que pueden ser algunos personajes con el dinero de los demás. Hay una organización católica que se llama Cáritas, que se supone que practica la caridad, de ahí el nombre, y lo hace fundamentalmente con el dinero que recibe del Estado de instituciones públicas, con lo cual yo también sería muy generoso. Si el gobierno federal en este país, o el gobierno de Virginia, o el ayuntamiento de Alexandria, me dieran millones a lo largo del año, mi generosidad podría ser verdaderamente ilimitada. Y hay muchísima gente que efectivamente se permite ser generosa con el dinero y las posesiones de los demás. Y se permite hacer caridad con el dinero y con las posesiones de los demás. No es el caso de Abraham. A mí no me des un céntimo. Yo no me voy a quedar ni con un hilo, vamos, ni con una correa de calzado. Pero estos han venido conmigo. Y yo no tengo por qué ser generoso con lo que es de estos. Y a estos, que son los que han venido conmigo, Aner, Escol y Manré, esos van a tomar su parte. De manera que está muy bien si yo no quiero cobrar un trabajo porque me siento generoso. Pero no está bien que yo no cobre el trabajo y que tampoco lo cobre la gente que ha venido a trabajar conmigo. Y no está bien que yo en un momento determinado decida ser generoso y no cobrar una parte, pero eso significa que otra gente que me ha ayudado a hacerlo y que ha colaborado a mi generosidad también tengan que renunciar a lo que es suyo. Y esto dice mucho de Abraham. Abraham no es la persona a la que le interesaba por encima de todo lo material como cuando llega a Egipto. Abraham es una persona que sabe que hay cosas más importantes. Abraham es una persona que sabe ser generoso, pero no es una persona que sea generoso a costa de los demás y no es una persona que confunda la estupidez en el trato de lo material con la generosidad. Y en ese sentido sabe que hay otra gente que efectivamente, claro, que se han arriesgado. Y es esta gente, Aner, Escol y Manré, y por lo tanto, sí, esta gente efectivamente tiene que recibir lo suyo. De justicia es que les pagáis lo que han hecho. Vamos a ver, porque efectivamente a Abraham todavía le queda mucho por aprender, aunque sea un personaje que a la altura del capítulo 14 ya tiene una altura ética y una altura espiritual notable. A Abraham le queda mucho por aprender y le queda mucho por crecer y lo vamos a ver. Pero fíjense realmente en lo que significa en un momento determinado que Abraham descubra el lugar de lo material y de lo espiritual, que Abraham descubra las prioridades, que Abraham se dé cuenta de lo que auténticamente es importante. Dios va a permitir que ese Abraham, que ha crecido, insisto, todavía le queda por crecer y aprender, pero ha ido creciendo, va a permitir que ese Abraham derrote a un personaje tan importante como Hammurabi. Es posible que incluso Abraham pensara, anda, que si mi padre viera cómo nos fuimos de Ur de los Caldeos porque venía Hammurabi, y ahora a Hammurabi le he calentado yo la badana y he derrotado a la retaguardia de su ejército, ¿qué diría papá? Papá no podía decir nada, estaba muerto hacía mucho tiempo. Pero Dios ha permitido eso. Ha permitido que él, a pesar de ser un extranjero, sea el que finalmente anule en buena medida los efectos desastrosos de una invasión. No son los ejércitos de Sodoma y de Gomorra, son unos aliados de la tierra con Abraham los que finalmente han salvado a Canaán de unos efectos todavía peores. Ha permitido que libere a la Pentápolis y, lo que es todavía más importante, Dios prepara algo mayor para Abraham. Y lo vamos a ver la semana que viene a partir de ese capítulo 15, que es un capítulo esencial en la trayectoria de Abraham. Y todo es porque en última instancia, y en contra de lo que a veces pensamos y nos equivocamos al pensarlo, la vida del creyente implica etapas de crecimiento. En un momento determinado conocemos al Señor. Es verdad que los aspectos a lo mejor más graves de nuestra vida antes de convertirnos los dejamos atrás.
¿no? De pronto una persona era alcohólico, era toxicómano, era un adúltero, etcétera, etcétera, y esa persona se convierte y eso de entrada lo deja, con mayor o menor dificultad, dando dos pasos adelante, uno atrás, etcétera, pero lo deja. Pero eso no significa que hemos llegado a donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a metas más elevadas. Y tenemos que saber escuchar a Dios e ir madurando poco a poco. Y tenemos que saber no deprimirnos cuando de pronto nos hemos equivocado a lo largo de ese camino. Y en vez de deprimirnos, darnos cuenta de que nos hemos equivocado, luego esta senda no era la que teníamos que seguir y vamos a seguir por esta otra. Porque cuando lleguemos delante del Señor, siempre va a ser infinitamente mejor decir, Señor, me equivoqué, a decir, Señor, no lo intenté. Y esto es algo que muchas veces en la idea de que podemos equivocarnos, lo podemos hacer mal, puede ser algo muy grave, no lo hacemos. Es mucho mejor asumir que nos podemos equivocar y nos podemos equivocar con buenas intenciones que no hacer algo y ser pasivos y quedarnos sentados en nuestra silla. Y el caso de Abraham nos muestra eso. Y fíjense ustedes en este episodio que parece que es una historia de batallitas, ¿no? Dios coloca a la gente en el lugar que tiene que colocarlos. Dios le da alrededor la gente que en un momento determinado le va a permitir llevar sus propósitos. Seguro que ni Manré, ni Aner, ni Escol, ni Abraham pensaron nunca que iban a estar en una batalla atacando la retaguardia del ejército del rey Hammurabi. Y Dios, por supuesto, nos va diciendo poco a poco cómo tenemos que ir avanzando. Es posible que necesites 2, 5, 10 años para darte cuenta de cuáles son las prioridades materiales. Pero una vez que llegues a eso, no retrocedas, mantén eso y sigue avanzando. Es posible que Dios tarde 2, 3, 5, 20 años en mostrar cómo hay que vivir de acuerdo al Señor una vida de familia. Pero una vez que llegues ahí, no retrocedas, sigue avanzando. Es posible que necesite 2, 3, 5, no sabemos cuántos años, para que sepas cómo tienes que tratar a tu esposa, a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres. Pero una vez que lleguemos allí, no retrocedamos, sigamos avanzando. Y nunca pensemos que hemos llegado al final de la madurez, porque eso no lo vamos a conseguir en este mundo mientras vivamos. Siempre tendremos que seguir avanzando. Y la historia de Abraham nos va a mostrar, a partir de la semana que viene, cómo alguien puede ser justificado por la fe y puede ser justificado por creer, y eso no significa que ha llegado al final del camino. Eso significa que está en los inicios del camino y que hay que seguir avanzando. Bueno, me voy a quedar aquí. Tenemos 5 minutos si quieren formular alguna pregunta. Si no la quieren formular, no pasa nada. Sí, Giovanni. Los diezmos que entregó Abraham fue porque discernió la presencia y la autoridad de Dios, porque su fe actuaba antes de que la ley fuera hecha. No, yo creo que él entrega los diezmos porque es la normativa legal de la época. Y por cierto, hay bastantes decisiones que toma Abraham porque eran legales en la época. Vamos a ver, voy a intentar no alargarme mucho con esto, porque mi deformación profesional es fundamentalmente de historiador y me puedo empezar a hablar aquí, ya terminó el culto del domingo y yo sigo explicando esto. Pero uno de los aspectos que yo voy a mencionar en el estudio del Génesis es que las normas legales que regían en la época de Abraham eran las leyes de Nusi. Las leyes de Nusi es un conjunto de normas que conocemos desde el siglo XX, excavaciones arqueológicas que exhuman normas, etc. Entonces, Abraham entrega eso porque la parte que le corresponde al rey, en el caso de una captura o de un botín, es el 10%. Y efectivamente es el rey de Salem. ¿Y esto lo hacía siempre Abraham? Sí. Cuando Sara, y me estoy adelantando, pero es que el ejemplo viene ahora a colación, cuando Sara le dice a Abraham que coja a la criada y que tenga un hijo con ella, no es porque Sara tuviera una perversión sexual, o no es porque Sara no se le ocurriera otro destino peor para esto, es que estaba en las leyes de Nusi.
Si tú en un momento determinado no tenías hijos porque tu mujer era estéril y lógicamente tu herencia no iba a quedar en tu estirpe, en tu familia, en tu descendencia, sino que iba a pasar a tu mayordomo, y esto veremos que el Génesis lo cuenta, de pronto Abraham dice, mi herencia no tengo hijos y va a pasar a mi mayordomo, que es lo que establece la ley te permitía tener un hijo con una criada de tu mujer, que legalmente era hijo tuyo e hijo de tu mujer, aunque efectivamente hubiera habido una criada. O sea, los vientres de alquiler no es algo tan moderno como se cree la gente, las leyes de Nusi hablaban de ello. Entonces, lo que hace Abraham, como en términos generales se supone que hace el pueblo de Dios, es que respeta el marco legal en el que vive. Los judíos denominan esto la ley de la tierra es la ley. Es decir, claro que hay una ley moral que está en la Torá y que respetamos, pero luego hay otra serie de leyes que son la del país en el que vivimos, y la ley del país en el que vivimos se supone que es la ley que respetamos. Y Abraham está simplemente respetando un código de leyes que son las leyes de Nusi. Y por lo tanto entrega esa cantidad. Porque lo que sí era muy claro en el Antiguo Oriente, y por eso yo citaba el texto de Samuel, es que el rey se quedaba con la 10ª parte. Era extremadamente generoso. O sea, si estos hubieran sabido con lo que se iba a quedar el Estado moderno, seguramente hubieran subido la proporción de lo que le quitaban a sus súbditos. Y por supuesto, pero el diezmo en la ley de Moisés tiene otro contenido también. Es decir, en la ley de Moisés el diezmo se aplica solo a productos agrícolas. Es decir, se aplica al producto de la tierra, da lo mismo que sea agrícola o ganadero. Y en este sentido, si tú tienes vacas y tus vacas han producido 10 vacas, una vaca, que es el diezmo, se aparta. Si tú has producido 100 medidas, por ejemplo, de trigo, 10 medidas, que sería la 10ª parte, se aparta. Pero, ¿a quién va a parar ese diezmo? ¿A la autoridad religiosa? No. El diezmo va a parar el primer año a ti. Tú reúnes lo que es el diezmo y te lo gastas en ti, en tu familia, para que recuerdes que todo lo que tienes te viene de Dios. Y la ley de Moisés dice, si ese diezmo que tienes que ir a consumir a Jerusalén, piensas que por el camino se puede estropear, es decir, se te puede morir la oveja, se te puede estropear la fruta, etcétera, etcétera, cámbialo por dinero y ese dinero te lo gastas en Jerusalén con tu familia. Primer año. Segundo año, el segundo año va a parar a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no tienen tierra. Son la única tribu de Israel que no ha recibido tierra. De manera que el segundo año va a los levitas. Tercer año, a la gente que es menesterosa. Y para eso hay unos almacenes, alfolí. Hay gente que piensa que el alfolí es la bolsa de la ofrenda, con lo cual demuestran que no solo no conocen la Biblia, sino ni siquiera el castellano. El alfolí son los grandes almacenes donde tú guardas los productos agrícolas, y el tercer año eso va a parar al menesteroso, la viuda, el huérfano, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando no llevan los diezmos al alfolí, en Malaquías robas a Dios, porque si le quitas a la viuda, al huérfano, al menesteroso, lo que se lleva al alfolí, estás robando a Dios. No porque no das al templo, sino porque estás hurtando, estás robando el diezmo que corresponde al menesteroso. Primer año, segundo año, tercer año. Vuelve a empezar el ciclo, otros 3 años. ¿Qué pasa al año siguiente? El año siguiente es el séptimo, no se paga, porque la tierra descansa. Y como la tierra descansa, no hay diezmo. O sea, ¿cómo vas a diezmar el producto de la tierra si la tierra no produce? De manera que el séptimo año la tierra descansa y no hay diezmo. Bien. Evidentemente, los cristianos no están bajo la ley de Moisés, no están bajo la ley del diezmo, pero yo no tendría ningún problema en aceptar que, por ejemplo, una congregación tuviera un sistema de diezmo que fuera como el del antiguo Israel, porque eso al menos podría decir que están aplicando algo que no tiene vigencia, pero que es lo que aparece en la Biblia. Entonces, si a mí una congregación me dijera que el primer año los productos de la tierra se los gasta cada persona en su familia, y el segundo año van a parar, no hay levitas, pero bueno, vamos a suponer que fuera para el pastor, y el tercer año en la gente necesitada, y eso 2 ciclos de 3 años y el séptimo no hay nada,
no tendría ningún problema. Podría decir que es algo que ya no rige para nosotros, pero al menos sería el diezmo que aparece en la Biblia. Pero es que lo otro no tiene nada que ver con eso. Es más, lo otro es una copia de la lectura del diezmo que hace la Iglesia Católica a partir del siglo V. Y es curioso cómo hay gente que detecta con relativa facilidad lo que hay de herencia católica en ciertas prácticas y lo rechaza, pero esto parece que nunca se les ha pasado por la cabeza. Es la lectura selectiva de algunas personas, sobre todo con un beneficio económico propio, es algo que no deja de maravillarme. Cada vez que me encuentro ejemplos, realmente me llama mucho la atención. Nos vemos arriba para Juan. Muchas gracias.